Ahí está. Chicos, bienvenidos a esta capacitación sobre legislación en comunicación en Colombia. La capacitación tiene una duración aproximada de entre 30 a 35 minutos. Sobre el final estaré enviándoles una encuesta para que evalúen no los contenidos como tal, pero el desarrollo de la dinámica, el desarrollo del seminario. Voy a compartir pantalla en un momento. Si quieren dejar la cámara está bien, si no está bien también, no hay problema. Lo importante, les voy a pedir que, claro, presten atención a las diapositivas. Espero que esté bien el audio y cualquier pregunta sobre el final, vamos a tener un espacio más o menos de 5 minutos para una o dos preguntas que hayan quedado después de desarrollar el contenido del tema. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla y me confirman si se ve. Vamos con las diapositivas. Ahí está. Nuevamente, fundamentos de la legislación sobre comunicación en Colombia. ¿Qué contenidos vamos a tratar? Son contenidos básicos, son fundamentos. Inicialmente vamos a hablar sobre los derechos fundamentales que están contemplados en la Constitución Política de Colombia y que tienen que ver con la comunicación. Vamos a hablar muy brevemente, vamos a hacer un repaso sobre lo que es la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia, que también es conocida como la Ley TIC. Y vamos a revisar algunas consideraciones de la Corte Constitucional de Colombia sobre los contenidos en línea, redes sociales e Internet. Lo primero, existe un grupo de artículos que son considerados en la Constitución Política de Colombia como derechos fundamentales. No son todos los derechos que contempla la Constitución, es un grupo de derechos fundamentales. Es un grupo de derechos que de alguna manera están por encima, se les da más relevancia a los demás por diferentes razones. En el caso de la comunicación hay uno que es como la base de toda la legislación en Colombia para el tema de la comunicación. Y es el artículo número 20 de la Constitución, que habla sobre la libertad de expresión. No solamente libertad de expresión, pero también la libertad de informar, el derecho a ser informado y el derecho a fundar medios de comunicación. Este, vuelvo, insisto, es un derecho fundamental contemplado en la Constitución Política de Colombia. Ahora, dentro de este grupo de 30 derechos fundamentales, 31 derechos fundamentales, puede llegar a suceder algo, y es que estos derechos se encuentren. Es decir, que uno pareciera que contradice al otro. Y en comunicación eso pasa. En legislación sobre comunicación eso sucede en ocasiones. Les quiero compartir un caso, una situación que sucedió en 2016. Una periodista colombiana, Vicky Dávila, ella es una de las periodistas más reconocidas del país. En esa época ella y su equipo realizaron una investigación sobre ciertas conductas al interior de la Policía Nacional de Colombia. Específicamente, ellos habían detectado que existía una red en donde mandos medios, mandos altos de la institución intercambiaban favores con sus subalternos a cambio de relaciones sexuales o contactos sexuales. La periodista y su equipo lo investigó, reunió información y lo hizo público inicialmente los resultados de su investigación a través de un video. En este video presentaban los resultados de su investigación y también, pues, claramente imágenes que soportaban que lo que ellos habían investigado y encontrado era real. Es decir, imágenes explícitas, escenas con contenido sexual relativas a la investigación que ellos habían realizado. Ahora, ¿qué pasó acá?
El viceministro del Interior del momento, bueno, a él le cayó gran parte del escándalo porque es en cierta forma el encargado, el comandante en jefe de la institución, y tuvo que renunciar. Se vio obligado por la presión mediática y la presión pública a renunciar. No solo en ese momento a su cargo, pero además se retiró de la política. Y después de esto, que todo pasó en un periodo muy breve de tiempo, ese mismo año, en el 2016, el viceministro Carlos Ferro denunció a la periodista, la denunció civilmente por daños y perjuicios. La periodista atribuyó su trabajo a la libertad de información. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué se hace? Es decir, bueno, este hombre lo que denuncia es que su buen nombre ha sido maltratado. La periodista dice que está ejerciendo su derecho a la comunicación, está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Al final, este año, 6 años más tarde, se falló a favor de la periodista. El fallo, bueno, es extenso, pero básicamente el tribunal que falló en favor de la periodista decidió que prevalecía, en este caso muy puntual y específico, la libertad de información y la libertad de prensa sobre los argumentos del demandado, en este caso. No todos los casos son iguales, cada caso es muy puntual, pero en este caso se falló en favor de la libertad de comunicación. Más allá de la Constitución existen, bueno, ustedes lo saben, de la Constitución se desprenden leyes que reglamentan lo que se estipula en la Constitución política de cualquier país. Y en Colombia existe una ley que es la que regula y reglamenta todo lo que es la comunicación, las telecomunicaciones, las tecnologías de información. Esa es la denominada ley TIC, que es una ley reciente, es una ley de 2019, pero que también ha sido criticada porque, claro, es una ley nueva. Antes existían leyes que se complementaban para administrar todo el tema de comunicación, pero esta ley lo que pretende es centralizarlo todo. Y precisamente ahí está parte del problema, porque existe un organismo que es la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, que esta ley va a vigilar, pero esta comisión no es independiente. Esta comunicación es administrada por el Ejecutivo, es decir, por presidencia, ministerios y demás. Es un órgano estatal, pero insisto, no es independiente. Esa es una de las críticas que ha generado esta ley, que ¿cómo puede ser que el Estado reglamente medios de comunicación y sea el único que lo controle, que los controle? Es decir, está bien en un mundo ideal, algunos podrían pensar, porque el gobierno va a regular de buena fe. Pero si eso no sucediera, ¿qué podría pasar? No lo sabremos hasta que pase. Ojalá no pase. Pero esa es una de las grandes interrogantes con respecto a esta ley. Otra de las quejas o de los señalamientos tiene que ver con el espectro electromagnético, que nuevamente el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según esta ley, es el único encargado de vigilar, regular, administrar el espectro electromagnético. Vuelve a plantearse la posibilidad de que exista un conflicto de intereses, de que el gobierno regule lo que se dice, incluso lo que se dice a favor o en contra del propio gobierno. En cuanto a los recursos para la televisión, otra vez, los recursos para la televisión pública, según esta ley, los va a administrar no un ente descentralizado, pero el gobierno central. Las redes comunitarias tienen un problema, digamos, grande con esta nueva ley, y es que cualquier operador que quiera transmitir o utilizar el espectro electromagnético debe postular para ello, debe aplicar, debe licitar.
Eso está claro y funciona así en muchas partes del mundo. El asunto es que esta nueva ley pone al mismo nivel a las empresas privadas y a las redes comunitarias. Entonces, a la hora de competir, se piensa y pienso y considero que con sentido que sería una competencia bastante desigual. Finalmente, en Colombia, por ley, los grupos étnicos, o mejor, el Estado está obligado a consultar a los grupos étnicos cuando se tomen decisiones que podrían llegar a afectarles a ellos, afectarlos de manera positiva o afectarles de manera negativa. Se entiende que la ley TIC afecta a todos, incluidos a los grupos minoritarios, a los grupos étnicos. Para el diseño de esta ley, en ningún momento se consultó con grupos étnicos, no se hicieron mesas de trabajo, no se hizo trabajo de campo, no se hizo ningún tipo de consulta. Aún así, la ley pasó y es la que actualmente regula todo lo que son las telecomunicaciones en Colombia. Finalmente, lo que tiene que ver con los contenidos en línea y cómo regularlos, es decir, desde el tema legislativo, es complejo, no solo en Colombia, pero en el mundo, porque el nuevo fenómeno de las redes sociales es difícil. No hay necesariamente personas a las que tú te acerques a hablar o con las que discutes, pero estás discutiendo con alguien a través de una pantalla. Y estas personas, incluyéndonos nosotros, decimos y señalamos y apuntamos y nos quejamos, a veces con fundamento, a veces sin fundamento, a veces sí fundamentado, pero lo hacemos en exceso. ¿Qué pasa esto con respecto a la legislación? En ese momento, en esas situaciones, ¿qué pasa? Específicamente para el caso de Colombia, la Corte Constitucional se pronunció en 2019 porque claramente había venido recibiendo y sigue pasando diferentes denuncias por parte de personas naturales que señalaban a otros de estarlos perjudicando con sus comentarios, con sus posteos en las redes sociales o en Internet en general, en la red. Y la Corte Constitucional dijo, ya, vamos a ponerle orden a esto porque nosotros no podemos estar prestando atención. ¿Qué dice la gente que me dijo esto, que me sentí mal, que me ofendió? Y no todo esto puede pasar por un proceso legal. Lo que la Corte dice es que ellos no están allí para enseñarle a la ciudadanía cómo utilizar las redes sociales, que el mismo ciudadano debe organizarse, si es el caso, para aprender, para poder utilizar debida y correctamente las herramientas tecnológicas que representa Internet y redes sociales. En ese sentido, la Corte Constitucional insiste en el diálogo y la tolerancia en línea. Es decir, de alguna manera deja a los usuarios la tarea de autorregularse y también indica que la red es así. Es decir, que si hay insultos y si hay malos ratos, el usuario que hace parte ya lo sabe. Y en el momento que decide incorporarse a ese ecosistema, se expone de por sí a esas situaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, el usuario debe prever que algo así puede llegar a pasar. Y no necesariamente va a encontrar un respaldo o una defensa legal en caso de que alguna de estas situaciones reviente o se convierta en un problema que le afecte de manera personal. Ahora, ¿qué pasa cuando señalamos, por ejemplo, a alguien porque cometió un delito? En redes sociales lo escribimos, tal persona, yo lo sé, violó o abusó sexualmente de alguien más. Se está haciendo un señalamiento que posiblemente exista una investigación judicial en curso, posiblemente existe inclusive un fallo que confirma que esta persona es culpable del delito que sea que le estamos achacando en redes sociales.
lo que la Corte Constitucional dice para estos casos es que estas publicaciones se consideran válidas en el sentido de que no afecten el ser humano de las personas. Es decir, que no persigan dañar el nombre del individuo, pero lo que persigan sea un fin informativo. En ese caso, procede realizar ese tipo de publicaciones, mientras que el objetivo no sea definitivamente dañar el nombre de una persona. En síntesis de lo que acabamos de exponer, el derecho a la libre expresión es un derecho fundamental que no solamente abarca la libre expresión, pero también la libertad de informarse y de fundar medios de comunicación. La ley TIC tiene algunos problemas que incluyen que el Poder Ejecutivo asume el control del ente regulador, que es la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Y al mismo tiempo el Ministerio TIC es el único encargado para la vigilancia del espectro electromagnético. Finalmente, y como lo comentaba la Corte Constitucional, nadie tiene el derecho a hacer publicaciones mortificantes ni denigrantes acerca de otras personas. Breve exposición, por eso es posible que exista alguna cosa que se haya quedado por fuera. 5 minutos para un par de preguntas. Buenas tardes a todos. Yo quisiera hacer una pregunta en relación a qué otros derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de Colombia tienen que ver con la comunicación. Muchas gracias. Rodri, gracias. Bueno, derechos fundamentales, decíamos que el principal en torno al cual gira todo el tema de legislación en comunicación en Colombia es el artículo 20, derecho a la libre expresión. Pero claro, hay otros artículos contemplados en la Constitución como derechos fundamentales que también son relativos al tema de la comunicación. Por ejemplo, el artículo 13 de la Constitución habla sobre que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. El artículo 18 es el que garantiza la libertad de conciencia. Nadie puede ser molestado por sus creencias. Y el artículo 35 de la Constitución habla de que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, que también interesa mucho a los comunicadores. Muchas gracias. Bueno, hola Cristian. Hola Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos los participantes. Bueno, a ver, tú comentabas un caso de la periodista Vicky Dávila que a raíz de una situación de investigación tuvo la posibilidad de salir avante en ese caso a raíz de lo que pasó con el funcionario público de ese momento. Pero si vamos más adelante, ella hizo una investigación y sacó un libro llamado El honor de la verdad, que hablaba sobre situaciones políticas a raíz del gobierno central, en este caso encabeza el presidente de ese momento, que era Juan Manuel Santos. Sí. Sabemos que el medio de comunicación como RCN o los medios privados obviamente están sujetos a los dueños empresarios, pues en este caso, en el caso de RCN, el grupo Ardila Lule es el dueño del canal, y obviamente que este tipo de empresarios tendrán algunas conexiones o negociaciones dentro de las circunstancias políticas que los comprometen a raíz de que los políticos, cuando pretenden llegar a ciertos cargos, en este caso los presidenciales, y eso pasa en todo país, sin excepción alguna, obviamente los empresarios privados que tienen una carga de dinero bien grande que puede aportar a sus campañas,
se comprometen se comprometen a algo más adelante dentro de los 4 o 5 años de periodo, obviamente en el país que sea el periodo presidencial. En el caso de Vicky Dávila, pues ella hizo una investigación a raíz de unas circunstancias que se manejaban internamente en la política, donde pues obviamente el presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, pues era como el involucrado y el actor principal dentro del libro. Nos hablas tú sobre que la libertad de expresión, pero hasta dónde un dueño, como en este caso el Grupo Ardila, que es el dueño de un canal donde un periodista trabaja, prohíbe a su propio empleado, en este caso, Vicky Dávila, a que tenga que retractarse o tenga que renunciar a su trabajo dentro del canal a raíz de la situación que se le presentó de hablar sobre situaciones que se estaba presentando el gobierno de ese momento de Juan Manuel Santos. Entonces también vemos que los empresarios que son pieza clave fundamentales en ciertos momentos a nivel político para estos candidatos, prácticamente obligan al gobierno a que de pronto estas leyes que están en el papel no se cumplan, porque la libertad de expresión no solamente está sujeta a que ciertas personas del común se rebelen frente a ellos, sino que también los mismos empresarios, dueños de canales privados, también obliguen a sus funcionarios, en este caso, como pasó con Vicky Dávila, a que tengan que retractarse o tengan que renunciar, y prácticamente les está callando el derecho a dar una información que es fundamental en este caso para el país, para Colombia, pero obviamente en otras circunstancias, en otros países también callan a la prensa este tipo de empresarios que son dueños de canales. Entonces, ¿hasta qué punto las constituciones, o en este caso la Constitución de Colombia, ayuda a proteger al periodista que trabaja para un empresario de talla grande, a que sea respetado en su derecho de libre expresión? Bueno, pues ahí, como lo mencionábamos con los casos precisamente de Vicky Dávila, por ejemplo, cada caso es muy puntual. Entonces ahí hay que entrar a ver, es decir, desde la legislación, en el momento que se empiece a tramitar un proceso judicial, ahí se debería entrar a ver cada caso qué derecho se está violentando, a quién y cómo. En el caso específico que comentábamos sobre Vicky Dávila y la investigación que realizó a la Policía Nacional, después de 6 años, como lo comentaba, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de la periodista. Precisamente, bueno, el fallo es bastante detallado, bastante extenso. Tratando de sintetizar un poco lo que explica, es que para ese caso muy particular se encontró que prevalece la libertad de prensa y la libertad de comunicación. En otros casos se podría llegar a encontrar que no. Al final cada caso es muy puntual. Y nos podríamos nosotros preguntar el caso opuesto, por ejemplo, cuando un medio de comunicación le exige a un periodista que hable o que publique una nota que se desdice de la verdad, que se desdice de los hechos y que solamente busca tergiversar información o dañar a una persona. Ahí nos internamos en un terreno un poco más complejo aún, que es el de la ética periodística. Es decir, en definitiva, uno podría pensar que el periodista decide qué publicar, qué escribir y qué no, independientemente de las presiones. En un mundo ideal, nosotros podríamos pensar que si el periodista es presionado para hacer algo, él tiene la libertad o por lo menos la posibilidad de decir si lo hace o no. Lamentablemente, no es un mundo ideal, no siempre sucede. En un sentido o en el otro, de hacerlo bien o hacerlo mal. Entonces, claro, o sea, cierro la respuesta a la pregunta que me haces, Juan, diciéndote que claro, al final cada caso es muy, muy puntual.
Pero ven, Cristian, te contrapregunto. ¿Hasta qué punto los dueños de canales privados, los empresarios que son dueños de canales privados, permiten, o sea, por lo general muchos de nosotros del país en el que estemos, estamos mirando un noticiero donde el dueño de ese noticiero, el dueño de ese canal es un empresario? ¿Hasta qué punto la noticia? Porque es que hay medios de comunicación independientes que obviamente manejan la información un poco más asertiva y más a lo que a lo que el oyente o el lector o el televidente necesita hoy escuchar o ver. Pero hasta qué punto las legislaciones, en este caso la de Colombia, que es la que estás hablando, y obviamente en otras partes del mundo también puede pasar lo mismo, hasta qué punto la información que nos dan de esos noticieros, de esos canales privados en los que los dueños son empresarios, es real. Porque es que nos muestran situaciones donde que dicen que nosotros somos el noticiero o somos el medio de comunicación que les está dando la noticia concreta, directa, la que es. Pero hasta qué punto esas noticias de estos empresarios, que dependiendo de su conveniencia política, a raíz de las circunstancias que conlleva todo ese, ¿cómo te digo? Ese lobby que hacen los políticos en un momento dado, sean senadores, sean candidatos presidenciales, sean gente de entes de control, hasta qué punto la información que nos dan esos periodistas y la Constitución vela para que esos canales donde los dueños son empresarios sea una información verídica, real, donde el oyente, el televidente o el lector se sienta seguro de que la información que está leyendo, viendo, oyendo es la que realmente es la verdad, la que se necesita conocer, porque a veces los medios de comunicación manipulan dependiendo de su conveniencia y dependiendo también, pues, ciertas circunstancias empresariales y políticas que se combinan ahí. Entonces yo no sé las legislaciones si en esa parte respetan esa imparcialidad de los noticieros que son dueños estos tipos de empresarios. Porque, vuelvo y te repito, en el papel todo suena muy bien, pero en la práctica vamos a ver la realidad. Estamos recibiendo una información verídica, asertiva, veraz de lo que está pasando a nivel mundial, a nivel país. Entonces, ¿dónde se ve que la Constitución realmente sea la aplicada para que la expresión de prensa sea justa, pero también justa para el que lee, oye y ve? Pienso que, claro, es un tema complejo en el sentido de que la libertad de expresión o es o no es. O sea, de todas maneras es un tema subjetivo, pero claro, al final la Corte Constitucional, o mejor, el tribunal que sea que esté juzgando el caso que se esté revisando en un momento particular, decide qué derecho prevalece sobre cuál. La libertad de expresión, la libertad de información, el derecho al buen nombre, y específicamente en lo que tú me dices, noticias falsas, noticias reales, información completa, información sesgada. Al final creo que eso es un problema que hace parte de la libertad de información. ¿Mm? Es una opinión subjetiva, ¿Mm? Pero pienso que lamentablemente hay medios o hay periodistas que hacen uso de esta libertad de manera equivocada. Y al final, claro, quien paga los platos rotos es el público y la audiencia. Y en ese sentido, ¿cómo contrarrestarlo? Bueno, pienso que como para muchas otras cosas en la vida, la legislación no lo es todo, pero existen, tal vez no suficientes, pero existen mecanismos de alfabetización digital que precisamente nos enseñan al público a leer noticias, a informarnos y a saber discernir, a analizar y a interpretar. Y creo que eso debemos insistir en eso como sociedad y bueno, profundizar también en ello de manera personal. Chicos, se nos está terminando el tiempo para la sesión. Les voy a enviar por chat el enlace para la encuesta.
les voy a pedir por favor diligenciarla. Son 4 preguntas, entonces lo podríamos hacer ahora mismo para no dejarlo para después. Se demora 1 minuto y luego hacemos el cierre de la reunión. Lo voy a enviar por el chat el enlace y aquí está. ¿Sí les llegó? Recibido, don Sí, Cristian. ya he recibido, ya lo tengo. Ya, Recibido, confírmeme gracias. por favor tan pronto esté diligenciado y enviado. Se dan cuenta que es una encuesta completamente anónima. Es decir, de verdad es importante que contesten lo que consideren que corresponde. Contestada y completada, don Cristian. Muchas gracias. Excelente. También lo mandé. Súper, gracias. Ahora les voy a pedir que por favor todos enciendan la cámara y hacemos la captura de pantalla de la reunión. Laura está por allí, Juan. Y... Listo, ya te hice llegar la encuesta. Súper, mil gracias. Ok. Y ahí está Diana. Ya, ahí estamos todos. Entonces, la mejor sonrisa y 3 segundos de pausa cuando les diga ya. A ver, 1, 2, 3, ya. Ahí está. Chicos, muchísimas gracias por asistir. Espero haya sido de bastante utilidad para ustedes, como lo ha sido para mí, no solo la reunión, pero los conocimientos y el tema tratado. Y les deseo un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, A ti Cristian. también, Chao. conocerlos. Que estén muy bien. Cristian. Feliz día a todos. Chao. Excelente. Buen día a todos. Chao. Chao.